Alex, please. Please keep me. I can't move. Please. Just coming out of the absolute psychopath. Alice! 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 Oh my god, she's dead! Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, mi nombre es Sil y estoy contenta de estar en contacto nuevamente con todos ustedes por este medio, así que desde ya muchas gracias por su tiempo y apoyo y les quería recordar que si aún no se suscribieron al canal, por favor lo hagan y activen la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. En este video compartiremos la historia de Alice Ruggles, una joven inglesa de tan solo 24 años que tras terminar una relación de solo pocos meses vio su vida convertida en un infierno a causa de un acechador serial. El caso de Alice, como muchos otros, pudo ser evitado, pero graves errores en la actuación policial ayudaron a que todo terminara en el peor de los desenlaces, poniendo en evidencia la falta de contención a las víctimas de acoso y acecho, que hasta ese momento eran considerados delitos menores, algo que cambiaría a partir de su muerte. Quédense conmigo para conocer esta historia. Alice Ruggles nació el 24 de diciembre de 1991 y fue la tercera hija de Sue Hills y Clive Ruggles. Tenía además dos hermanos mayores, Nick y Emma, y un hermano menor, Patrick. Creció en el seno de una familia muy unida y amorosa en un pequeño y tranquilo pueblo de Turlington en Leicester, Inglaterra. Alice sin duda era la bromista de la familia, característica que la acompañaría por el resto de su vida. Desde pequeña ella hacía notar su presencia a causa de sus travesuras. Todos quienes la conocieron se refieren a Alice como una persona alegre y extrovertida, con una capacidad innata para animar a las personas cuando se sentían mal, sabía escuchar y era dueña de una gran empatía, por lo que nunca le costó hacerse de amigos. A los 11 años conoció el esgrima durante un campamento y a partir de ese momento se convirtió en una gran pasión en su vida, destacándose en este deporte durante toda su escuela secundaria, llegando a representar a su condado y a su región en varias oportunidades e incluso llegó al circuito nacional. Durante su último año de secundario eligió asistir al Leicester High School para niñas donde trabajaba su madre. Allí se hizo de amigos y se volvió muy popular rápidamente. Participaba en obras de teatro, de canto y además se dedicaba a ayudar a los alumnos más jóvenes con su premio del Duque de Edimburgo. Inclusive colaboró en la preparación del baile escolar. La lista de sus actividades era interminable. Alice no se cansaba nunca. A los 18 años se encontraba seleccionando potenciales universidades, basando su elección en los clubes de esgrima, por lo que terminó eligiendo la Universidad de Northumbria, ubicada a 320 kilómetros del hogar familiar. En el club de esgrima de su universidad terminó convirtiéndose en capitana del equipo y ganadora de la Espada Rosa en el año 2012. En el 2014, ella se graduó en Ingeniería de Diseño de Productos y rápidamente consiguió empleo en una empresa de radiodifusión británica llamada Sky. Esta se ubicaba en Newcastle, por lo que decidió mudarse a un piso en la ciudad de Gateshead. Ella estaba encantada con su vida en Newcastle. En su trabajo prosperó rápidamente gracias a su responsabilidad y en su capacidad para focalizar en los objetivos. Fue ascendida a coordinadora del grupo y a jefa de ventas. Por otro lado, gracias a su hermosa personalidad, era muy querida entre sus compañeros. Todo parecía ir muy bien en la vida de Alice, familia, trabajo, amigos, pero había un aspecto de su vida en el que las cosas no iban tan bien y era el de sus relaciones. Por ese tiempo estaba pasando por un periodo de ruptura, por lo que su ánimo estaba un poco bajo. A causa de esto es que su mejor amiga, Jen, la invita a ir juntas de viaje a Sri Lanka para poder cambiar de aire, despejarse y que Alice pudiera sentirse un poco mejor. Finalmente las chicas realizan su viaje en septiembre de 2015 y efectivamente lo pasaron de maravilla, se divirtieron muchísimo y Alice
volvía con un ánimo muchísimo mejor. Durante el viaje de regreso, un conocido de Jen hizo un comentario en una foto de su Facebook donde aparecía Alice diciendo lo hermosa que le parecía. Jen había sido compañera en la universidad de este chico y aunque no pertenecía a su grupo, era un conocido de su mejor amigo, por lo que le generaba confianza. Se trataba de Trimaran Dillon, más conocido como Harry. A los pocos minutos, este chico se comunicó en privado con Jen preguntándole sobre Alice y ella le sugirió que por qué directamente no hablaba con ella. Y eso fue lo que hizo. Antes de seguir, vamos a ver quién era Harry. Él comenzó a llamarse de esa manera desde el 2010 cuando se mudó al Reino Unido. Él era originario de la India, único hijo de una familia muy devota del sijismo, un sistema filosófico religioso basado en las enseñanzas del gurú Nanak y de los 10 gurús Sikh. Es monoteísta y se podría decir que es una síntesis entre el hinduismo y el sufismo islámico. Creen en un Dios omnipresente y con cualidades infinitas. La familia de Harry se mudaba con frecuencia debido a que su padre trabajaba en el ejército. Luego de concluir sus estudios secundarios, Harry decidió seguir la carrera de Administración de Estrategias. Como parte del programa, se le dio la oportunidad de concluir su carrera en la Universidad Queen Margaret de Edimburgo, algo que aceptó inmediatamente porque quería conocer cómo era la vida fuera de la India. Se podría decir que Harry sacó provecho de su vida en Reino Unido ajeno a la mirada de sus padres. Disfrutó de una amplia vida social, salía de fiesta, bebía, se frecuentaba con mujeres diferentes, comportamientos que sus padres habrían reprobado. Luego de graduarse, él decidió alistarse en el ejército británico, donde fue ascendido al rango de Lance Corporal y prestó servicios en Afganistán, aunque no en combate. Mientras estuvo allí, él usaba regularmente Facebook para contactar con sus amigos y familiares, y es así como llegó a la foto de Jen y de Jen a Alice. Ellos comenzaron a intercambiar mensajes desde el 1 de octubre del 2015. Luego pasaron a chatear en vivo varias veces por semana. Él era dulce y encantador en línea, por lo que Alice se enamoró rápidamente y para el 31 de octubre decidieron iniciar una relación a pesar de no conocerse en persona. A los amigos de Alice esto les pareció como muy precipitado, pero a la vez querían ver feliz a Alice y ella parecía hacerlo. Pero según Jen, la mejor amiga de Alice, con el pasar de los días habían cosas de Harry que no terminaban de cerrar. Por ejemplo, cuenta una de ellas que sucedió el 24 de diciembre, día del cumpleaños de Alice, cuando él la llamó supuestamente para felicitarla. Pero luego se dio una conversación un tanto extraña y que dejó bastante molesta y mal a Alice. Él comenzó a contarle que habían conocido a modelos de Victoria's Secret y comenzó a dar detalles acerca de lo hermosa que eran, de lo bien que lo habían pasado, y obviamente esto a Alice no le gustó demasiado. Lo que ella creyó en ese momento es que él quería hacerla sentir insegura de la relación, pero cuando ella hacía siquiera una mención sobre esto, él directamente le decía que eran cosas suyas, que estaba loca. Luego de a poco comenzó a atacar su apariencia física, por ejemplo, le hablaba del tamaño de su nariz o de los vellos en sus brazos, haciéndola sentir acomplejada por cosas que nunca antes la habían preocupado. Todo lo que él acotaba sobre ella por lo general era negativo, pero a su vez la persuadía diciéndole cuánto la amaba y que nadie nunca la amaría como él. Harry regresó al Reino Unido en enero del 2016, por lo que finalmente la pareja se conoce personalmente. Pasaron una semana muy feliz en Newcastle y en esa ocasión Alice aprovechó para organizar una salida con Harry, su mejor amiga Jen y el novio de ella. Y la realidad es que Jen no se llevó una buena impresión de Harry en ese encuentro, le pareció que tuvo una actitud bastante grosera, por lo que la reunión fue incómoda la mayor parte del tiempo. Sin embargo, decidió no decirle nada a Alice. Luego la pareja pasó otra semana feliz en Edimburgo, donde estaba el cuartel militar de Harry, antes de que él regresara a Afganistán para cumplir los 2 últimos meses de servicio que le restaban. Durante ese periodo, Jen comenzó a notar ciertos comportamientos extraños en Alice. Cuentan que en una oportunidad el grupo de amigas decidió alquilar una casa de campo para ir a festejar Halloween durante un fin de semana. Las chicas fueron, se disfrazaron, la estaban pasando muy bien, pero una conducta inusual de Alice llamó su atención.
el wifi en el lugar era bastante limitado, por lo que Alice no se podía comunicar muy bien con Harry, quien constantemente la estaba o llamando o enviándole mensajes para saber qué es lo que estaba haciendo casi a cada momento, controlándola. Jen se dio cuenta que Alice se veía desesperada intentando encontrar alguna señal de wifi, caminaba por toda la casa, movía muebles. Realmente la veía angustiada. Por otro lado, Harry le enviaba mensajes a Jen para preguntarle si Alice no estaba bebiendo mucho, quiénes estaban en el lugar, o también para decirle que por favor le prestara su teléfono a Alice para que pudiera comunicarse mejor con él. Jen dice que durante ese fin de semana vio a Alice llorar por lo menos 3 veces, algo que no era común en ella. Harry finalmente regresa al Reino Unido en abril de 2016. A partir de ese momento, amigos y compañeros de trabajo de Alice comenzaron a ver cambios en ella. Había comenzado a perder peso muy rápidamente, se había vuelto retraída, distraída, ya no sociabilizaba como antes. En definitiva, había dejado de ser la chica feliz que todos conocían. La familia de Alice comentó que la primera vez que conocieron a Harry fue durante un fin de semana en que la pareja los visitó. En esa ocasión él se comportó de una manera muy amable y respetuosa. Realmente no había dado motivos para que la familia sospechara de que algo no estaba funcionando bien. Pero cuentan que en una segunda visita él no se mostró interesado en compartir los momentos con Alice y su familia, sino que se pasó todo el fin de semana al teléfono, obsesionado por comprarse un auto. Y ellos vieron claramente que Alice no se sintió a gusto con eso. Sin embargo, ella era un tanto hermética en cuanto a su relación. Pero al tiempo algo encendió las alarmas de Sue, la mamá de Alice. Y fue un comentario que hizo su hija, diciendo que Harry ya no quería que ella volviera a ver a Jen. Su mamá le preguntó por qué. Ella le dijo que había tenido una discusión con Jen y que Harry le aconsejó que ella no debía tener ese tipo de personas en su vida porque eran tóxicas. Aquí me gustaría aclarar algo. Para mí fue una clara estrategia de Harry para alejar de Alice a aquellas personas que podían resultarle un tanto peligrosa para sus planes. Y la cosa no terminó aquí, sino que Alice comenzó a tener problemas también con sus compañeras de piso, por lo que decidió mudarse con una compañera de trabajo llamada Maxine, quien luego se convertiría en su confidente. Ante estos cambios tan bruscos y repentinos, familias y amigos de la chica concluyeron que la razón principal de esto era Harry, que bastante lejos estaba de ser aquel príncipe azul que Alice creyó conocer en línea. La realidad es que se trataba de un hombre controlador, posesivo, que quería digitar cada aspecto de la vida de Alice. No le gustaba que ella saliera, que se maquillara o que se vistiera bien para salir, porque inmediatamente él suponía que ella quería llamar la atención de otro hombre. Le revisaba constantemente sus mensajes de texto y las redes sociales para ver con quién hablaba, y si encontraba una conversación con algún hombre, inmediatamente la acusaba de estar coqueteándole y de serle infiel, aunque no existía ninguna prueba de ello. Todo esto llevó a que Alice dejara de salir, se aislara de la gente y se volviera una persona solitaria. Ella, de ser una chica feliz, pasó a tener una vida miserable. Esto obviamente también afectó negativamente su trabajo. Todos los aspectos de la vida de Alice se estaban derrumbando. Su familia notó la tristeza en ella durante unas vacaciones que compartieron con la pareja y se dieron cuenta también que Alice, durante su estadía, intentaba estar alejada de Harry, pero él parecía su sombra. Él quería estar a cada momento, saber dónde estaba, con quién hablaba, qué decía. En una ocasión, Alice se sinceró con su compañera de piso, Maxine, quien además ya se había dado cuenta de que Alice no estaba bien. Le contó que en una oportunidad que ella estaba tomando una ducha, Harry comenzó a golpear la puerta del baño insistentemente porque necesitaba usarlo y no quería esperar, por lo que la hizo salir del baño totalmente mojada, con el shampoo aún en la cabeza, a que esperara sin toalla afuera hasta que él desocupara el toilet. Obviamente Maxine le dijo que claramente esa era una situación de abuso y que ella no podía seguir tolerando eso, que debía terminar la relación con esa persona. Pero Alice parecía no terminar de darse cuenta de lo grave de la situación.
Pero lo paradójico de las acciones de Harry es que mientras él se la pasaba controlando o acusando a Alice de estar coqueteando o serle infiel con otros hombres, él se dedicaba a hacer de las suyas, creándose perfiles en páginas de citas donde hablaba con otras mujeres. Y no solamente hablaba, sino que concretaba encuentros para mantener relaciones. Y con esas mujeres con las que se encontraba, ni siquiera tenía el reparo de ocultar la existencia de Alice. Y es así como a principios de agosto, una mujer con la que Harry había estado hablando y haciéndole propuestas amorosas, decide contactar directamente con Alice y contarle todo. Y fue gracias a esto que Alice se armó de coraje y decidió terminar la relación con Harry. Pero lejos estaba de imaginar el infierno que se le avecinaba. Harry no estaba dispuesto a aceptar un no por parte de Alice. Durante el mes de agosto y septiembre, Alice recibió una catarata tormentosa de mensajes de textos, mensajes de voz, llamadas, correos electrónicos de Harry. Algunos eran en tono de súplica, él llorando, rogándole que por favor lo perdonara y regresara con él. Ahora ustedes van a escuchar uno de esos audios. Please. Please. I can't. Otros mensajes, en cambio, eran en un tono agresivo y amenazante. En un mensaje llegó a decirle que él no estaba acostumbrado a que se le negara lo que a él le pertenecía. La llamaba desde diferentes números, llorando, o le hacía chantaje emocional, diciéndole que si ella no regresaba con él, él se iba a quitar la vida. En otra oportunidad la amenazó que si ella no regresaba con él, él iba a hacer públicas unas fotos íntimas que le había tomado sin su consentimiento. Era más que obvia la obsesión creciente que este hombre tenía por Alice. A causa de todo esto desde un principio y dada la naturaleza amable de Alice, ella intentó ser agradable. Además, ella sí tenía miedo de que él publicara esas supuestas fotos que en realidad no sabemos si las tenía, por lo que le hablaba tranquila, en buenos términos, intentando de que él reflexionara. Pero él abusó de la buena voluntad de Alice para intentar recuperarla, por lo que a partir de ese momento ella optó por ignorar sus mensajes, llamadas o todo lo que tuviera que ver con él. Pero él no desistió, sino que incluso llegó a contactar a familiares y amigos de Alice para pedirle que hablaran con ella para que volviera con él. Claramente ellos no hicieron eso, es más, le pidieron que por favor la dejara en paz. Aquí les aclaro que esto era continuo, era sistemático, no pasaba un día sin que ella tuviese por alguna razón alguna novedad de él. Y como ella lo ignoraba, él comenzó a enviarle cartas con poemas donde decía cuánto la amaba y la necesitaba, y estas se intercalaban con cartas más agresivas. En una de ellas, por ejemplo, llegó a ponerle algo como "te voy a hacer mi esposa". Esto no se quedó ahí, sino que el acoso y el acecho de Harry iba escalando. Llegó a hackearle todas las redes sociales de Alice, por lo que él leía las conversaciones privadas que ella tenía, sabía en cada momento dónde y con quién estaba. Realmente había convertido la vida de Alice en un infierno de acoso. Sin embargo, a pesar de todo esto, ella intentaba salir adelante, que esto no afectara su vida, y esa razón de todo esto, como para cambiar de aire y alejarse un poco de toda esa locura, decide viajar a Alemania a visitar a su hermana por unos días. Durante ese viaje, ella conoce a un chico llamado Mike, que era oficial del ejército, con quien se llevó muy bien de inmediato y comenzaron a salir. Ella se sintió feliz y tranquila como hacía mucho tiempo no le pasaba. Igualmente, intentó mantener la relación fuera de las redes sociales para evitar que Harry se enterara. Pero lamentablemente, de alguna manera, a principios de septiembre, Harry se enteró de esto y enfureció, por lo que estaba dispuesto a impedir que la relación continuara. Lo que hizo fue directamente contactarse con Mike, a quien le habló cosas terribles acerca de Alice. Es más, intentó engañarlo diciéndole que Alice todavía estaba enamorado de él, que seguía con él, es decir, que ella estaba jugando a dos puntas. Pero como Mike estaba al tanto de las cosas que Harry le hacía a Alice, directamente decidió ignorarlo y continuar con su relación. Maxine, la compañera de piso de Alice, diría en un futuro que Mike realmente hizo muy feliz a su amiga, que el vínculo entre ellos era realmente maravilloso.
Pero a medida que la relación entre ambos prosperaba, el acecho y el acoso de Harry se intensificaba. El viernes 30 de octubre marcaría un punto de no retorno para Alice, donde se daría cuenta del nivel de trastorno que Harry tenía. Ese día, Harry le dejó un mensaje de voz en su teléfono suplicándole que por favor le devolviera la llamada. Alice, please call me back. Please. I just want to speak to you. There's nothing else. I don't even know if you're getting these voice messages, but please can you call me back? Thank you. Algo que obviamente ella no hizo. Lo que él hace como consecuencia de esto es viajar durante 2 horas y media desde Edimburgo hasta la casa de Alice. Cuando llega, golpeó repetidamente la puerta principal y luego se escondió para que Alice no pudiera verlo por la mirilla. Alice, temiendo que se tratara de él, no abrió la puerta. No contento con esto, horas más tarde trepó hacia el jardín trasero de la casa y tocó la ventana del dormitorio de Alice en la planta baja. Ella, que en ese momento se encontraba en la cama y fue a ver lo que pasaba, cuando corrió las cortinas se encontró con una caja de chocolates y un ramo de flores y vio fugazmente a Harry alejándose del lugar. Esto obviamente la dejó en shock, asustada, porque se dio cuenta que Harry estaba cruzando un límite tras otro y se estaba volviendo cada vez más peligroso. Y mientras él conducía de regreso a Edimburgo, dejó un mensaje de voz escalofriante. Una parte de ese mensaje está grabado, ahora yo se los voy a pasar. Hey Alice, after we spoke and you didn't want to speak, well, you didn't want to call me again, so that's why I decided to come down to give you flowers and chocolates. Now I'm on my way back. If you want to take it, you can take it. If you want to bin it, you can bin it. It's completely up to you. I just wanted to do something just to say I'm sorry and show that I really am sorry. And yeah, that's the least I could have done. But I know you're not going to come out in front of me and speak to me, so that's why I left it there. If you ever want to speak to me, it'll be good. If you don't, there's nothing I can do. Anyways, sorry for waking you up. Hope you have a good night's sleep. Bye. La parte final del mensaje que no quedó grabada es lo que causó escalofríos en Alice, donde le decía lo siguiente: dijiste que tipos como yo terminan matando gente. Luego de esta frase, él comenzó a repetir de manera automática que no intentaba matarla, que no iba a matarla, que no iba a matarla. Me da la sensación de que él repetía esa especie de mantra no para Alice, sino para él mismo, para sofocar de alguna manera el impulso que ya estaba creciendo en su interior. Esto asustó tan al límite a Alice que finalmente se decidió a dar aviso a la policía, algo que venía pensando pero que lo venía posponiendo, creyendo que Harry en algún momento se alejaría y la dejaría en paz. Pero bueno, no fue así. Si bien ella estaba asustada cuando llamó a la policía, intentó mantener la calma y ser educada. Ahora les voy a poner un fragmento editado de esa llamada, la pueden conseguir completa, pero yo traté de poner las partes más relevantes, así no se les haga tan largo. Hi there, I split up with my boyfriend about 3 months ago. Since then, I know that he's hacked into my Facebook and also my phone. He's been sending me a lot of messages even though I've asked him not to contact me. And tonight he sent me a message saying I've been in the garden since 5. I had a knock at my door and then when I went there was no one there, and then it happened again 2 or 3 times. And then he's come round the back, knocked on my bedroom window. He's been outside and he's like left some flowers and chocolates on the outside windowsill and he walked off. He's not done anything, but I'm concerned. I just feel a bit shaken up tonight. There's a number of things you can do. Yeah. Go to a solicitor and take out an injunction. Yeah. Keep them away from you. Yeah. Or report it directly to the police now and we can issue them the PIN notice, which means if he ever comes near you again or contacts you again, he'll be arrested. Okay. So which would you prefer? Can I try that option, please? Yeah, of course you can. Luego vamos a hablar de los graves errores que cometió el operador en esa llamada. Pero puedo decirles que en un principio no le explicaron bien lo que significaba un PIN o aviso de información oficial, que es la opción que finalmente ella termina eligiendo. Lo que ella no sabía es que un PIN no constituye ninguna acción legal formal. Lo máximo que hace un PIN es avisarle al sujeto que ella había contactado a la policía. Es casi como ponerlo sobre aviso y poner en peligro a la víctima.
Al día siguiente del llamado, domingo 2 de octubre, un oficial se presenta en la casa de Alice para pedirle su declaración y le dijeron claramente que si él volvía a contactarla por cualquier medio, inmediatamente se comunicara con ellos. Y luego de esto, y gracias a su desconocimiento de lo que significaba realmente el PIN, Alice se sintió tranquila y aliviada, se sintió que estaba protegida por primera vez en meses y estaba segura que con esto Harry desaparecería definitivamente de su vida, pero lamentablemente, qué equivocada que estaba. En los días siguientes, ella llamó a su madre y a su hermana Eva para contarles sobre la denuncia policial, pero su madre le da un consejo que hasta el día de hoy se arrepiente profundamente. Ella le dice que se quedara tranquila, que Harry no iba a hacer nada, que ella se iba a cansar y la iba a dejar de molestar. Pero Emma rápidamente contradijo a su madre y le dijo que no podía haberle dicho eso a Alice, cuando claramente se encontraba en peligro, que se debía hacer algo, porque los acosadores o acechadores, por lo general, terminan quitándole la vida a sus víctimas. Obviamente la madre de Alice no hizo esto con mala intención, sino que creo que no llegó a imaginar la magnitud de la gravedad de la situación por la que estaba pasando su hija. Es más, ni siquiera Alice llegó a verlo. En relación al PIN, un oficial de la policía se comunicó con el cuartel de Edimburgo y pidió hablar con un superior de Harry, a quien le notificó que el hombre estaba recibiendo un PIN de aviso por parte de Alice. Ahora lo extraño, porque el oficial, en lugar de hablar directamente con la persona implicada, que era Harry, lo hizo con un superior. Y por otro lado, ni la policía de Escocia ni la policía real militar fueron informados del PIN que estaba recibiendo Harry. Pareciera hasta que Harry solo estaba recibiendo una palmadita en la muñeca por estar acosando y acechando sistemáticamente a una mujer por meses. Todos estos errores fueron configurando el trágico final que le esperaba a Alice. El 3 de octubre, Harry fue notificado por sus superiores acerca del PIN, y tanto sus compañeros, amigos como el médico de cabecera le aconsejaron que dejara de contactar a Alice. Pero, lejos de sentirse disuadido, casi inmediatamente preparó un paquete que envió a Alice que contenía una carta y algunos artículos. En la carta le recriminaba por haber acudido a la policía y le decía que por su culpa él ahora estaba enfrentando las consecuencias, entre ellas que le habían quitado su celular, portátil y iPad. Y esto, aclaró, que era una vil mentira. No le quitaron nada. Continuó diciendo que estaba en grandes problemas por eso y que esperaba que ella ahora estuviera feliz con lo que hizo. Y finaliza diciendo: te envío todo lo que tengo y me recuerda a ti, ya que ahora perteneces a otro hombre. Les deseo a los dos una vida feliz, nunca volveré a entrar en tu vida. Un dato y no menor a tener en cuenta es cómo utiliza la palabra perteneces, como si Alice fuese una cosa o una posesión de alguien, pero justamente es así como él ve a las mujeres y así es como veía a Alice, como una cosa de su posesión. Alice recibe este paquete el 7 de octubre e inmediatamente se comunica con la policía para informarles tal cual ellos le habían pedido que hiciera. Ahora les voy a pasar un fragmento del audio de esa llamada. Somebody's been issued with a pen so that they can't contact me. However, I've had a letter off them. So you're reporting like the breach of the pen. What was the nature of it? Was it like threatening or was it harassing? No, not threatening. It's just saying that he knows I called the police on him and he's had everything confiscated. It says at the bottom he won't contact me. You know, this will be the last I hear from him. But he's said that a lot of times and he never does seem to stop. Sin embargo, las autoridades, en vez de concentrarse en el hecho de que este sujeto había violado el PIN de aviso oficial, se mostraron más interesados en el contenido del paquete, algo que no venía claramente al caso. Pero aún así, Alice, con toda la paciencia, le explicó al operador que si bien la carta decía que él no volvería a aparecer en su vida, esto ya había sucedido con anterioridad y él siempre regresaba. El operador simplemente le dijo que ya la contactarían para ver qué hacer. Ella sintió luego de esta llamada que ellos no comprendían lo asustada que estaba, ni que eran conscientes de lo que este hombre era capaz de hacer, a pesar de haberles explicado lo extremo que se había vuelto su acoso. Y allí entendió lo que fue obvio en un principio, aunque no para ella, de que el PIN no servía para absolutamente nada. Como se lo habían prometido, Alice recibió una llamada ese mismo día por la tarde de parte de la policía. Y les aseguro que esta llamada, de la que no hay audio,
es peor que la anterior. Ellos le preguntaron a ella si querían que arrestaran a Harry, decisión que claramente no puede pesar sobre la víctima. Él pasó por alto un aviso, ella explicó y describió el acoso, además de aportar pruebas. Los que debían actuar en consecuencia eran ellos. Alice a estas alturas ya estaba confundida, desorientada, además de asustada. No tuvo el tiempo para reflexionar y resignada terminó eligiendo la opción de que Harry no fuera arrestado. Y de esta manera ellos habían ayudado a Alice a firmar su propia sentencia de muerte. Al terminar esta llamada, ella quedó devastada, sentía que estaba sola, que no estaba siendo protegida en lo absoluto y que tenía que ser ella la que debía lidiar con todo lo que estaba pasando. A raíz de todo esto, ella quedó de acuerdo con un compañero de su trabajo para que todos los días la llevara hasta la puerta principal de su casa. Una vez que ella ingresaba, automáticamente cerraba todo, porque estaba atemorizada de que Harry en cualquier momento pudiera aparecer. Y no se equivocaba. Y así llegamos al día de los hechos, el 12 de octubre del 2016. Para ese entonces ella seguía asustada y con mucha ansiedad y hacía cualquier cosa para intentar distraerse. En las imágenes la podemos ver ese día antes de salir de su trabajo y luego llegando a su casa. Imágenes que fueron captadas por la cámara de seguridad del lugar. Luego de entrar, intentó distraerse, planeando el fin de semana ya que Mike vendría de Alemania para visitarla. Se fue hasta su habitación y mientras le enviaba mensajes a Mike revisaba su placar para ver qué atuendo podía lucir durante su estadía. Incluso se tomó una foto luciendo un vestido que subió a las redes. A todo esto, ajena a lo que estaba sucediendo a pocos metros de ella. Ese día, Harry había conducido desde Edimburgo hasta su casa. Estacionó el coche muy cerca para esperar a que ella regresara de su trabajo. Todo esto quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y mientras él esperaba en su auto la llegada de Alice, se enviaba mensajes con una mujer intentando concretar una cita para esa misma noche. Lo siniestro de esto es que esa no era la primera vez en esa semana que él había visitado a Alice sin que ella lo supiera, ya que 2 días antes, el 10 de octubre, había estado en su casa, específicamente en el patio trasero, tomando fotografías de puertas y ventanas, hechos que el día 12 cobrarían todo el sentido del mundo. Y como era de noche, ni Alice ni Maxine se dieron cuenta de su presencia. Volvamos al día de los hechos. Cuando él vio a Alice llegar a su casa un poco antes de las 6 de la tarde, inmediatamente se coló a su patio trasero. Pero esta vez sus intenciones no eran las de tomar fotografías, sino que logró colarse por una ventana que estaba abierta e ingresó a la vivienda. Fue hasta la cocina, tomó un cuchillo y luego se dirigió al piso de Alice. Cuando escuchó que ella entró al baño, la siguió, la arrinconó y 20 minutos después, Alice estaba sin vida. El jurado en un futuro se enteraría que Harry, que medía 1,80 m, probablemente se había sentado sobre la espalda de Alice, que medía 1,50 m, levantó su cabeza y cortó su garganta al menos unas 24 veces, cortándole su arteria carótida. Alice, de acuerdo al forense, presentaba 24 heridas, incluyendo las defensivas. Él, por su parte, no presentaba ninguna. Maxine llegó de su trabajo a la casa poco después de las 6 de la tarde y se dio cuenta que la entrada principal estaba cerrada. Y como ella no tenía llaves, se coló hacia el patio trasero y comenzó a llamar a Alice para que la dejara pasar, pero no obtuvo respuesta. Inmediatamente vio que una ventana estaba abierta y logró ingresar. Comenzó a llamar a Alice, a buscarla por las distintas habitaciones de la casa, hasta que se encontró con la peor escena de su vida. Alice tendida en el piso del baño con sangre a su alrededor. Ella temió lo peor, intentó que reaccionara pero no hubo caso. Su piel estaba de un color azul e inmediatamente se comunica al 911. Ahora ustedes escucharán parte de ese audio. Please, I've just come back to my flat and the door was locked, so I crawled through the window and my flatmate's covered in blood in the bathroom. Is she breathing? I don't know, I can't look, I'm sorry. Okay, try and stay calm. Alice! 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 Oh my God, she's dead. Where's the blood from? It's everywhere, she's covered in blood, she's blue. Alex is an absolute psychopath.
Say that again, sorry. She put in a complaint at her ex and she phoned 101 at the weekend to report that he tried to get in contact and said we're going to do nothing. Now this has happened. What's he called? Harry Dillon. Harry Dillon. I think it's definitely him. Cuando los policías y los paramédicos arribaron al lugar, declararon muerta en la escena a Alice Ruggles, de 24 años. El forense concluye que la chica murió a causa de una pérdida de sangre catastrófica como consecuencia de la rotura de la arteria carótida. Gracias a la información de Maxine y la rápida acción policial, Dillon fue apresado a las pocas horas en el cuartel cuando intentaba trepar el muro. Inicialmente, durante el interrogatorio, negó estar implicado en la muerte de Alice, pero la evidencia era abrumadora. Entre el último mensaje que Alice envió a Mike a las 6:04 y Maxine encontrando su cuerpo a las 6:30, Harry le quitó la vida. Luego del hecho, él huyó llevándose el cuchillo, que lo descartó en Edimburgo, y el celular de Alice. No fue difícil para los investigadores determinar que Harry era el responsable. Sus registros telefónicos lo ubican en Gateshead en el momento del hecho, al igual que las imágenes de su auto en las cámaras de seguridad. Por otro lado, se encontró sangre perteneciente a Alice en el volante de su auto, sin contar con su comportamiento obsesivo y peligroso los meses previos. El jueves 13 fue arrestado y al día siguiente acusado de la muerte de la chica. Ella no se dio cuenta del peligro en el que se encontraba, tampoco su familia y mucho menos la policía. Él hizo comentarios despectivos de su apariencia para minar su autoestima, creó conflictos entre ella y sus amigos más cercanos para aislarla y tenerla bajo su total dominio, al mismo tiempo recalcándole que él se preocupaba por ella, que la cuidaba. En pocos meses logró que Alice perdiera toda confianza en ella misma, que sintiera que estaba sola, sin amigos, algo que ella logró revertir al alejarse de él. De a poco fue recobrando el control de su vida, volvía a ser ella misma. Y es en ese punto en el que él se da cuenta que ya no tiene el control sobre ella, que sobreviene su obsesión. No por recuperarla a ella, porque no la amaba. Lo que quería era volver a tener el control, porque estas personas que en apariencia dan la sensación de ser seguras, en el fondo no lo son, y es por eso que tienen esa necesidad imperiosa de control. El juicio se llevó a cabo en abril de 2017. En la corte, Dillon no solo se mostró indiferente, sino con una arrogancia abrumadora. Subió al estrado durante 2 días, negó el hecho e intentó argumentar que Alice lo había atacado, pero obviamente el jurado rechazó esto. Al momento de describir la muerte de la persona que supuestamente amaba, se lo vio impasible y sin emociones. Y así fue en todo el juicio. Era claro que no sentía remordimiento. Durante el mismo, el jurado escuchó como una exnovia de Dillon, de Kent, había sufrido exactamente el mismo tipo de acoso y acecho que Alice. Ella había interpuesto una denuncia y a raíz de eso le otorgaron una orden de restricción contra él. Esto había sucedido 3 años antes de que él conociera a Alice. Sin embargo, este hecho de violencia no fue registrado por el ejército. Se supo también que cuando Alice realizó el primer llamado a la policía, ellos no tenían conocimiento acerca de la orden de restricción previa que tenía Dillon, que si hubiesen tenido conocimiento de eso, quizás hubiesen actuado de manera diferente, eso dicen. Harry Dillon fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 20 años en prisión. El juez, cuando dictó la sentencia, dijo lo siguiente: "No has mostrado una pizca de remordimiento desde el principio hasta el final. De hecho, estabas tan concentrado en hacer bien tu historia cuando ofreciste evidencia que olvidaste incluso derramar una lágrima de cocodrilo". Para los padres de Alice, su muerte pudo prevenirse y dijeron que les resultaba difícil comprender que aunque ella describió en su primer llamado a la policía que estaba siendo acosada y proporcionó pruebas abundantes, la policía y el ejército no pudieron ayudarla y protegerla. Ellos hicieron una lista de los errores que le habían costado la vida a su hija. Primero, que cuando Alice llamó por primera vez a la policía, ellos no debieron darle a escoger entre el PIN o contactar a un abogado, sino que ellos mismos debían haber tomado la decisión, o de lo contrario, haberle recomendado cuál elegir.
y por otro lado haberle explicado claramente lo que significaba el PIN, es decir, que solo era una advertencia sin peso legal. Segundo, era evidente que la policía no se tomó en serio los informes de acoso de Alice. Si lo hubiesen hecho, hubieran notificado directamente a Harry sobre el PIN. Tercero, la policía de Northumbria debía haber notificado a la policía de Escocia y a la policía militar que Harry había recibido un PIN. Cuarto, nunca debieron preguntarle a Alice si quería o no que arrestaran a Harry. Era una decisión que debían tomar ellos y no poner a la víctima en esa situación. Estos son algunos de los puntos que enumeraron los padres de Alice. En octubre del 2017 se inició una investigación sobre el manejo del caso de Alice por parte de la policía de Northumbria y en el 2018 se presentó un informe sobre esto, donde decía que se habían encontrado 2 casos de mala conducta. Por un lado, el del agente que no había investigado adecuadamente el informe de acoso y por el otro, el sargento que no supervisó al agente durante la investigación. Ambos fueron disciplinados. Por otro lado, la policía del lugar pidió disculpas públicas a la familia de Alice. Por su parte, ellos crearon la organización Alice Rawlings Trust y desde entonces estuvieron trabajando con la policía para apoyarlos en la implementación de cambios en los procedimientos y en la actualización de la capacitación para oficiales de primera línea. Desde ese momento la mayoría ya no usa el PIN para mejorar el tratamiento de los casos de acoso y acecho. La familia también está luchando por una ley para registrar acosadores y acechadores seriales. El acecho en Reino Unido no fue considerado delito independiente sino hasta el 2012, pero recién a partir del 2015 comenzaron a tomarse estadísticas. Antes de eso, el acecho se clasificaba como el delito menos grave del acoso. Pero a partir del caso de Alice, la ley de protección contra el acecho se convirtió en ley en el año 2019. Amigos, hasta aquí el caso del día de hoy. Como siempre, toda muerte es lamentable y lo es más aún cuando pudo haber sido prevenida. De la historia de Alice, me gustaría que reflexionemos sobre los signos de abuso en las relaciones. Muchas veces estos se dan al comienzo, otras no. Estos sujetos esperan a tener la confianza de la víctima para luego revelar su verdadera personalidad, pero en el caso de Alice no fue tan así. Esto inició casi al principio con descalificaciones, con hablarle de otras mujeres, eso es algo así como violencia pasiva, marcarle defectos, empezar a controlarla, aislarla de las personas más cercanas. A ellos les interesa que las víctimas se sientan solas, que estén aisladas, que no tengan a nadie que les haga abrir los ojos y que puedan ser conscientes del abuso. Por eso, por favor, si ustedes ven cualquiera de estas señales que vimos en este caso, por favor no los dejen pasar. Como siempre digo, allá afuera hay mucha gente buena, pero también bastante gente oscura. Espero que este caso les haya resultado interesante. Como siempre les pido, por favor no dejen de darme su opinión en los comentarios. Yo siempre los estoy leyendo. Es lo que más me gusta hacer, como siempre les digo, después de subir un video. Los espero con ansias. Y si este contenido les ha parecido informativo, por favor no se olviden de darle like y lo más importante es suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y si lo desean también me pueden seguir por mis redes sociales, así estamos un poco más conectados. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre, chao chao.